Bueno, María, hacía bastante que no veíamos a Sánchez en el Congreso de los Diputados y lamentablemente sus primeras palabras no han ido hacia las víctimas del accidente de Adamuz. Tampoco ha puesto encima de la mesa ninguna explicación razonable sobre las verdaderas causas del accidente. Y sin embargo, lo que hemos escuchado ha sido a un presidente del gobierno señalar a periodistas como Iker Jiménez o Vito Quiles en una clara estrategia de adelantarse a lo que él sabe que estamos entre todos los periodistas de investigación cocinando, ¿no? Él es consciente como presidente del gobierno de que hay muchos nombres próximos a él que aún no han salido, en muchos de los casos de corrupción que le acorralan, y la estrategia que está llevando a cabo parece ser que consiste en señalar a periodistas con nombres y apellidos. ¿Con qué objetivo tú crees que hace todo esto? ¿Para meternos miedo, para presionarnos o para jugar con nosotros? Porque yo ya en estas estrategias de Moncloa me creo cualquier cosa. Yo creo que Pedro Sánchez hace tiempo que está fuera de la realidad, de todo lo que no sea su realidad. Y ese relato que él alimenta desde que llegó con el muro contra la extrema derecha, contra el fascismo, el golpismo mediático, recordemos que no es solo Pedro Sánchez, son todas esas terminales mediáticas, Ujú. en concreto una Radio Televisión Española pagada por todos los ciudadanos, las que se encargan de firmar manifiestos en contra del periodismo de investigación que muchos estamos haciendo para destapar efectivamente las tropelías de un ejecutivo que no deja de ser nuestro objetivo y nuestro compromiso como periodistas, fiscalizar al poder con independencia de qué poder sea y de cuál sea su ideología. Los mismos que avalaban y aplaudían a la Fiscalía Anticorrupción, a los jueces que juzgaban Púnica, Kitchen, Lezo y todos los escándalos del Partido Popular, son ahora los que califican como fachas con toga a los jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional, a los responsables policiales o a los responsables del Ministerio Público que se atreven a poner foco en las presuntas irregularidades de este gobierno. Y yo creo que Sánchez o se equivoca deliberadamente o se equivoca mal asesorado, porque no se da cuenta el presidente del gobierno, y a lo mejor no deberíamos darle pistas, de que cada vez que pone en la picota a Iker Jiménez, cada vez que menciona a un medio de comunicación hablando de fake news, cada vez que lanza las consignas contra los bulos y contra la desinformación, en realidad lo que está haciendo es empujar a todos esos ciudadanos que ya no se creen nada a buscar efectivamente esas fuentes que a él le molestan tanto, porque quizás en esas fuentes es donde encuentren la verdad sin maquillar y aunque sea incómodo. Pero es que has dado en la clave, no solo está señalando a periodistas, porque es que ya hemos escuchado a Sánchez en numerosas ocasiones señalar con nombres y apellidos también a jueces, a fiscales. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron precisamente en Televisión Española justo antes de que se juzgara y que se condenara a Álvaro García Ortiz, al exfiscal general del Estado, como le preguntaron directamente por este asunto y parecía que él era el juez. Dijo, yo no veo delito ni en este caso, ni tampoco en el de mi mujer, Begoña Gómez, ni mucho menos en el de su hermano, procesado por corrupción, que a la vuelta de la esquina, justo antes del verano, va a ser el juicio. Y era verdaderamente surrealista ver cómo era él prácticamente el que quería dictar sentencia, ¿no? Con todos estos asuntos. Pero volviendo otra vez al momento en el que hemos visto cómo han señalado con nombres y apellidos a jueces y a fiscales, yo es que recuerdo a numerosos ministros en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en los pasillos del Congreso antes de entrar a los plenos, cómo se señalaba al juez Juan Carlos Peinado, a la magistrada Beatriz Viedma, simple y llanamente por hacer su trabajo. Tú decías antes, por atreverse a investigar los escándalos que rodean al Por gobierno. cumplir con su obligación. Es que ese es su verdadero pecado, Lo contrario cumplir con su sería obligación. prevaricar. Claro, ¿Qué así es. espera Pedro Sánchez? ¿Que los jueces de este país prevariquen? ¿Que hagan lo contrario de lo que deben hacer cuando tienen indicios o evidencias, cuando menos para instruir e investigar preliminarmente y después decidir con todas las garantías? Pero es que lo que pretende Pedro Sánchez, como hacen casi todos los regímenes totalitarios, es victimizarse desde una tribuna, además del Congreso de los Diputados, que le presta una inmunidad
parlamentaria que no tenemos los periodistas en muchas ocasiones, porque nos debemos primero al secreto profesional, a nuestras fuentes, esas que tanto protegían cuando se trataba de exonerar a Álvaro García Ortiz, pero que después enseguida están intentando identificar cuando son fuentes de casos de corrupción o prestan información útil esas fuentes para ir poniendo el acento sobre las tropelías del gobierno socialista. Y Pedro Sánchez hace exactamente lo contrario de lo que predica. ¿Cómo puede ser que un presidente del gobierno se apoye en una formación en desaparición, como Podemos, para autorizar o siquiera sugerir la posibilidad de que un periodista acreditado en sede parlamentaria sea expulsado porque les resulta molesto lo que pregunta? Es que ahí deberíamos estar todos los compañeros. Es que no puede ser que solo se proteste cuando las compañeras señaladas sean de medios de izquierdas o afines al gobierno y que, por lo tanto, esas compañeras sean las vetadas por Álvarez. Entonces sí, entonces nos parece que el ministro titular de Exteriores es un ministro que censura y demás. Yo creo que hemos vuelto e involucionado en tiempos de los que precisamente hemos superado hace mucho tiempo y que el ordenamiento constitucional ni tolera ni permite. La verdad es que es surrealista y hacía referencia a esas presiones del propio ministro de Exteriores hacia medios de comunicación para que despidieran directamente a periodistas que habían hecho preguntas incómodas a él mismo, ¿no? Entre otras cuestiones sobre su desaparición durante muchísimos meses y cómo no daba explicaciones sobre muchas de las cuestiones que ha estado llevando adelante durante los últimos meses. Sí que es cierto que el equipo que ha rodeado a Álvarez ha sido un equipo muy complicado, el equipo de prensa me refiero, y yo en mis propias carnes he vivido muchas de las técnicas que han llevado a cabo y son técnicas insufribles, pero tú dabas en la clave. ¿Por qué ahora parece que gran parte de la profesión se escandaliza y señala sin ningún tipo de contemplación todas estas actuaciones y no hacen lo mismo con Vito Quiles en el Congreso de los Diputados? Porque las preguntas que hace Vito Quiles podrá gustar más o menos su estilo, pero este señor es un periodista, este señor está debidamente acreditado y hace preguntas que el único objetivo es fiscalizar al poder, y el vacío que lleva sufriendo durante los últimos años en el Congreso de los Diputados deja bastante en Pero si evidencia a la profesión. ya no es vacío. Es que No no hablo de necesariamente. compañerismo, es que hablo de boicot. Sí, sí. Es que son los compañeros los que apagan los micrófonos o le instan a que deje de molestar porque están otros Le preguntando. dicen Y que se sí, calle. no le da nadie la palabra, nadie la reivindica para un compañero. Yo lo que entiendo de todo lo que está sucediendo es que, primero, Pedro Sánchez usa una vieja táctica de señalar a uno en concreto para que el resto nos autocensuremos. Ya no funcionó. Dos, cada vez que veta el acceso a un medio de comunicación o pretende insinuar que no debe consultarse porque no cuenta lo que a él le gusta o como a él le gustaría que se contase o no, resulta que lo que está es empujando a los ciudadanos a visitarlo, a apoyarlo y a sumarse más a ese posicionamiento editorial. Críticas siempre ha habido para todos los gobiernos, desde la prensa, desde la más simpatizante, desde la menos simpatizante, pero lo que nunca habíamos visto es que un presidente del gobierno se tome la molestia en tratar de amordazar a un grupo determinado de medios que han decidido no comprar más mentiras. Es que es el presidente que dio 8 versiones distintas sobre qué había sucedido en el del Seagate cuando la que ahora es la presidenta interina de Venezuela visitó sin permiso nuestro país teniendo vetos del territorio Schengen de la Unión Europea. Es que es el mismo presidente que ha dado 3 versiones distintas sobre los trenes auscultadores que presuntamente no han revisado correctamente esa soldadura que provocó el accidente en el que murieron 47 personas. Es que estamos hablando de un gobierno que ha cambiado de opinión, según palabras textuales de Pedro Sánchez, para pactar con aquellos que dijo que nunca haría o para aprobar leyes infames como la amnistía cuando dijo que no tenía cabida en el ordenamiento. Hombre, que dé lecciones de buen periodismo, de ética y de información un presidente que se ha empeñado personalmente en desinformar a todos los ciudadanos y a no comparecer, como tú bien apuntabas en el Congreso, para dar explicaciones, es casi como para reírse de su realismo mágico. Iker Jiménez se lo decía, ¿no? Esta semana en Horizonte le decía: yo le invito, señor presidente del gobierno, a que se
siente en este plato y podamos debatir y que usted me explique cuáles son los bulos, pero yo No sospecho que dirás. eso no va a ocurrir, ¿no? Habría que preguntarle lo mismo a Sánchez, ¿no? ¿Quiénes son los buenos periodistas si nosotros somos los malos periodistas, los que nos inventamos, los que... Pero fíjate qué casualidad, a lo mejor los buenos periodistas son aquellos que publicaron aquella intensísima y ardua investigación de más de 3 años sobre Julio Iglesias, que se judicializó y a los 10 días se archivó. Sin embargo, nuestras investigaciones, solo por poner un ejemplo del hermano de Sánchez, Y los 2 DNIs del juez Peinado, bueno, eso por ¿me cuentas descontado, eso? por De los 2 descontado, DNIs ¿no? del juez Peinado. Eso fue Todavía estoy surrealista. esperando que alguien pida disculpas Claro, no, al pero magistrado. es que decían que lo del hermano de Sánchez también eran bulos y mentiras. Resulta que con nuestros recortes de prensa el asunto se judicializó, este señor fue imputado, está procesado y ahora mismo se encuentra a la espera de juicio, ¿no? En el banquillo de los acusados. Pero analizando sobre todas estas presiones, que son presiones para ellos se creen que son presiones para nosotros. Pero yo creo, y no sé si compartes esto, María, conmigo, que en el fondo todo esto es un aliciente, porque lo comentábamos antes, nosotros somos periodistas, estamos cumpliendo con nuestra obligación y por supuesto que vamos a llegar hasta el final, ¿no? Pero yo la pregunta que me hago es, ¿habrá quien realmente se asuste? Porque al final esto es un señalamiento, yo siempre hago el mismo razonamiento, ¿no? Desgraciadamente no estamos en muchos países de Hispanoamérica donde a muchos periodistas incómodos se los quitan de en medio directamente matándolos. Eso, gracias a Dios, no pasa aquí en España. De momento, aquí, ¿qué es lo que hacen? Atacan nuestro honor profesional, nos señalan, nos difaman, pero en ti y en mí no surte efecto, todo lo contrario. Es un aliciente. Pero ¿tú crees que sí que hay personas que se asustan, Yo profesionales? creo que la muerte civil es un incentivo perverso para que haya algunos de los compañeros de prensa que decidan o prefieran entrar en el servilismo en lugar de continuar con su vocación de servicio, además, porque lo es, un servicio público, la información libre, plural y la información veraz y contrastada. Y además es que creo que si tienen que reprocharnos algo, hay un canal maravilloso que es el judicial, donde pueden llevar aquellas cuestiones que sean difamatorias, aquellas cuestiones que sean injuriosas, calumniosas, y oye, nos vemos las caras y demostramos cada uno cuáles son los documentos ¿Pero por que qué no nos lo avalan. hacen? Porque claro, porque entonces los jueces pueden decir, oiga, para empezar, esta investigación periodística es cierta y a lo mejor lo que no es tan limpio y no es tan transparente es lo que usted está intentando defender, ¿no? La verdad es que decías tú, claro, hay a muchos periodistas que les es mucho más rentable mirar hacia otro lado que no investigar. Traducido, dinero, ¿no? Bueno, dinero y comodidad Claro. personal y éxito profesional edulcorado, Mm. ¿no? Cuando a ti te dopan y te elevan a los altares de la información como si fueras el gran guardián del periodismo del país, es mucho más amable que tener que estar bregándote todos los días en la calle, tocando fuentes, hablando Mm. con los contactos y sacando temas inéditos cada uno de los días de tu vida. Pero yo te digo una cosa, Mm. Alejandro. En mi caso, y hablo muy personalmente, si tengo que renunciar a hacer lo que sé y como sé, desde luego prefiero dedicarme a otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que todos esos que se creen que están, en fin, en la cumbre del periodismo y que son los que nos dan lecciones a todos, al final se engañan a ellos mismos, ¿no? Porque la gente, los lectores del debate, la gente que nos ve en televisión, es gente muy inteligente que consume todo tipo de medios de comunicación y a la gente se creen que les pueden engañar, pero no les engañan. Los lectores saben quiénes estamos, en fin, pues dando la talla y llegando hasta las últimas consecuencias e incluso sufriendo, como tú decías antes, muchas incomodidades personales, pero al final es que todo esto vale mucho la pena, porque es que, claro, estamos viendo cómo hay muchos jueces que se están basando en nuestro trabajo y gracias a nuestro trabajo hay muchos corruptos que están ahora mismo siendo juzgados, ¿no? Y por lo tanto, pues todo esto merece la pena. El pueblo, la audiencia y los lectores son soberanos.